Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, amplificador operacional número 44, OPAMP. Vamos a ver aquí, estudiar un convertidor de voltaje en intensidad. La idea es que este voltaje aquí que se le aplica en la entrada en la patilla inversora será proporcional a intensidad de salida por esta carga que será I sub L. Ponemos ZL, la impedancia de esta carga, pues una resistencia, puede ser cualquier otra. Y vamos a ver cómo el voltaje de aquí es proporcional a la intensidad aquí independientemente de la carga. Pues es un convertidor de voltaje en intensidad. El voltaje aquí se convierte en intensidad aquí. Voy a modificar el voltaje aquí y estoy modificando la intensidad, convirtiéndolo esto en una fuente de corriente. Entonces vamos a ver primero el planteamiento. Aquí tenemos negative feedback, una resistencia que sale de la salida y entra en la entrada inversora, negative feedback. Si hay negative feedback, quiere decir que el voltaje en el más tendrá que ser igual al voltaje en la patilla, la inversora y la no inversora. V más y V menos. El voltaje aquí en estos dos puntos será el mismo. Lo que hace el OPAMP es las corrientes que hagan falta para igualar estos dos voltajes. Aquí tenemos la limitación del OPAMP, que lógicamente tiene que estar por encima de los niveles más VCC menos VEE. Y la resistencia es R2, R1, esta es la de feedback R1, y aquí tendríamos una de realimentación negativa, R3, y con R4 con una toma de tierra. Y aquí, en esta resistencia, es la que veremos que la intensidad que atraviesa esta resistencia es constante independientemente de Z sobre L. Bien, entonces lo que haremos solo el planteamiento, pero tenemos aquí esta intensidad, I sub 1. Al llegar aquí, como sabemos que en OPAMP no hay intensidad de corriente que entra por la patilla inversora, pues toda la corriente tendrá que ir por aquí, I sub 2. Y aquí tendremos que I sub 3, aquí se bifurca, partirá por aquí, I sub 4 y I sub L. En este nodo se cumple como todo lo que entra igual a todo lo que sale, tenemos que I sub 1 igual a I sub 2. Y en este de aquí, I sub 3 que entra aquí se bifurca, I sub 3 será igual a I sub 4 más I sub L. Aplicamos la ley de Ohm. Voltajes, aquí tenemos un voltaje out de salida, V0. Aquí este voltaje no sé cuánto vale, vamos a llamarlo VA. Aquí esto es un cable, aquí habrá VA. Esto es un cable, aquí habrá VA. Voltaje A será el de la patilla no inversora. Y como hemos dicho que como tienen negative feedback, los dos tienen que ser iguales, aquí tendré el mismo voltaje VA. Por tanto, ya tenemos que incógnitas, el voltaje de entrada, el voltaje A, que será este punto de aquí, y el voltaje de salida, V0. ¿Cuánto vale I sub 1? Voltaje inicial menos voltaje final entre R. Vs menos VA partido por R1. Igual a I sub 2. I sub 2, VA menos V0 partido por la resistencia que atraviesa R2. I sub 3, I sub 3 está aquí, V0 menos VA partido por R3, y esto tiene que ser igual a VA menos 0 entre I4, o sea, perdón, VA entre R4, y aquí más la caída de voltaje, bueno, aquí en esta lo podemos poner, la caída de voltaje es igual a intensidad por resistencia o intensidad por impedancia, I sub L por Z sub L, más la caída de más la intensidad esta, perdón, aquí lo que estamos haciendo es V entre R son intensidades, por tanto aquí lo que ponemos es más I sub 4 que I sub 4, perdón, I sub 4 más I sub L, esto está aquí mal, esto sería I sub L. Y I sub L sí que la podemos convertir, hemos dicho, en VA entre ZL más VA partido por la impedancia de esta carga. V entre R igual a la intensidad. Aquí de nuevo puedo sustituir VA por IL por ZL y se me van las Z y me queda I sub L directamente debajo de intensidad. Aquí hay que hacer una álgebra para despejar con estas dos ecuaciones, la A y la B, que no lo voy a hacer, es un poco complicado, pero al final lo que nos sale es que I sub L, lo pondremos aquí, I sub L, la intensidad de carga que atraviesa la
carga esta es igual a menos Vs, el voltaje de entrada, partido por R4. Perdón. Voy a decir, en el caso de que se cumpla esto, si R2 entre R1, o sea, esta resistencia entre esta, igual a esta entre esta, podemos decir las dos resistencias de feedback, la negativa y la positiva, entre las dos de entrada o toma, esta es la entrada y esta es la toma de tierra. Si esto se cumple, entonces I sub L, la intensidad, esta lo tenemos aquí, es menos Vs entre R4, entre esta resistencia. Entonces, casos, por ejemplo, R2 entre R1 igual a R3 entre R4. Si R2 entre R1, si aquí pongo 10K y aquí pongo 1K, 10 entre 1 es 10. Pues aquí tendré que poner, por ejemplo, también 10K y 1K. Ahora se cumpliría esta fórmula y, por lo tanto, la intensidad aquí en la carga será menos Vs partido por R4. Pero podemos hacer cualquier combinación. Si aquí pongo 10 entre... He puesto 10 entre 1 igual a 10 entre 1, ¿de acuerdo? Podría poner 20 entre 2 o cualquiera. También puedo hacer 10 entre 10, si estas dos son de 10, y esta 1 entre 1. 10 entre 10 da 1 y 1 entre 1 da 1. Bueno, cualquier combinación de estas me tiene que dar que I sub L, la intensidad que atraviesa la carga. Lo que vemos es que es un convertidor de voltaje en corriente que no depende de ZL. Pongo aquí cualquier carga y la intensidad no depende. Depende del voltaje S y del R4. Bien, vamos a hacerlo entonces con un caso concreto. Y L hemos dicho que es menos Vs partido por R4. Siempre que se cumpla hemos dicho que R1 entre R2 o a ver cómo se llamaban. R2 entre R1, R3, R4. Siempre y cuando R2 entre R1 sea igual a R3 entre R4. La 2 y la 3 son las de feedback, esta es R2. Entonces, en este caso tenemos 10K entre 10K igual a 1 entre 1. O sea, se cumple la proporción y, por lo tanto, la intensidad que atraviesa aquí, I sub L, será menos Vs partido por R4. Vamos a hacer la comprobación, se puede hacer con circuito multisim. Aplicamos aquí una corriente alterna de 5 voltios de pico. Y entonces lo que vemos es, si hacemos la prueba, y aquí vamos a cortar esto aquí, lo que teníamos que hacer es cortar esto de aquí y aquí poner en serie un amperímetro. Aquí ponemos un amperímetro para medir la intensidad que pasa por aquí. Tenemos 5 voltios de pico y este circuito. Aquí más 10 menos 10 voltios. Ojo que esto tiene que estar dentro del rango este, que no esté saturado. Si aquí tienen que salir 15 voltios, pues estaría fuera y no funcionaría. Entonces, 5 voltios de pico. Aquí la ganancia vemos que es 10 entre 10, 1. Pues por lo tanto no se pasa. Y el voltaje que salida será también más o menos de 5 voltios, bueno, dependiendo de. Entonces, hacemos esta prueba, ponemos aquí el cicovoltaje y miremos la intensidad y nos vemos que la intensidad nos sale, haciendo las pruebas, 0, tengo por apuntado aquí, 0,375. La intensidad me sale 0,375 amperios. Todo esto está en CAS y me sale 0,375, no, perdón, 3,53, vamos a poner esto, no. Y la intensidad que mido es 3,535 miliamperios. Vamos a ver, aquí estamos aplicando una señal de 1 kHz de 5 voltios de pico. Podemos dibujarla, la señal de entrada será, vamos a borrar esto de aquí que ya hemos explicado, la señal de entrada viene a ser una señal senoidal de 5 voltios de pico, o sea, estos son 5 voltios. Y aquí estos 5 voltios. Vemos que la intensidad nos sale, a ver, según esto vamos a aplicar esta fórmula de aquí. Dice, intensidad que sale por aquí, la que atraviesa la carga, será intensidad menos Vs menos 5 voltios partido por R4. R4 es 1K.
pues saldría menos 5 miliamperios. Bueno, la intensidad, el signo es simplemente la dirección. Como esto es 0 voltios, bueno, va hacia abajo. Menos 5 miliamperios. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí 5 voltios es el voltaje pico, no es el voltaje eficaz. El voltaje eficaz será el voltaje pico entre raíz de 2. Entonces tengo que dividir 5 entre raíz de 2. Divido, cojo la calculadora y divido 5 entre 2 raíz y me da 3,53. Vale, efectivamente nos sale este 3,535. O sea que es correcto. Aquí, por cada voltio, concretamente esto, el voltaje eficaz es 3,535 voltios. Por cada voltio lo convierto en intensidad en miliamperios. Y si aplicamos la mitad de voltaje, en lugar de 5 voltios ponemos 2,5 voltios de pico. Resulta que el voltaje eficaz también será la mitad. Y vemos que la intensidad también sale la mitad. La intensidad será 3,535 y vemos que nos sale 1,78. Intensidad 1,78 miliamperios. Estamos modificando el voltaje y proporcionalmente varía la intensidad que atraviesa esta carga independientemente de la carga que ponga. Si puedo aquí variar la carga y poner diferentes resistencias y la intensidad que me pasa siempre es constante. Por lo tanto, esto es una manera, el convertidor de voltaje a corriente, de fabricar una fuente de corriente y puedo modificar la corriente modificando el voltaje aquí a la entrada de la patilla inversora del amplificador operacional.